Vamos a ver cómo realizar la tarea de traducción y transcripción del audio de un vídeo que previamente hemos pasado ese vídeo a MP3 y es mediante una tarea de Whisper, esta tarea que tenéis aquí, transcribir, traducir, que os dejo el enlace y podéis copiarlo en vuestro Drive para ejecutarla directamente y os abrirá esta tarea. Tenéis aquí las instrucciones y os cuenta un poco todo lo que vamos haciendo. Lo que tenemos que hacer es, paso 1, ejecutarlo. Le doy a ejecutar mientras os voy contando. Y lo que nos hace es instalar el repositorio de Whisper, este Git, y después de instalarlo, lo que nos hace es montar nuestra unidad de Google Drive. En el momento que llega a la ejecución, lo que veis aquí de montar Google Drive, nos pide permisos, le decimos de conectar con Google Drive, aceptamos los permisos y permitimos que se conecte a nuestro Google Drive y a partir de este momento tendremos el Google Drive montado en nuestro Whisper disponible para poder subir ahí los archivos. Vemos aquí que nos ha tardado la tarea en ejecutarse 1 minuto 15 segundos, aquí abajo, 1 minuto 15 segundos, aquí nos pone 1 minuto. Y si vamos aquí, vemos que ya tenemos el Google Drive en My G Drive. Aquí está. Bien. Pasamos a la siguiente tarea en la que ejecutamos y lo que hacemos, le damos a ejecutar y lo que nos hace es comprobar si existe dentro del Google Drive la carpeta Whisper y dentro de Whisper la carpeta End para el inglés. Bien, nos va ejecutando todos los pasos. Si existe, la eliminamos, la volvemos a crear, creamos la de inglés, la tarea, ahora estamos en la línea 26, el tipo de tarea, el idioma, lo autodetectamos, parámetros, etcétera, etcétera. Bien, vamos bajando, aquí tenemos todo el código y aquí elegimos los archivos para subir. Bueno, aunque nos pone archivos, en realidad es el archivo. Subimos el archivo MP3, vemos que si no es MP3 lo convertiría, pero nos tarda mucho más, con lo cual nosotros elegimos aquí el archivo MP3 que queremos subir a nuestra carpeta de Google Drive, aquí en My Drive, y veremos todos los archivos y dentro de esos archivos está la carpeta Whisper. Bien, subimos ahí el archivo para, en el siguiente paso, hacer la transcripción. Seleccionamos aquí el archivo en nuestro disco duro donde esté, le damos a abrir y vemos que nos lo está subiendo 5-8% hasta que finalice y ya esté el archivo subido a nuestro Google Drive. En el momento que acabe de subir el archivo, nos lo mueve al destino correcto y si vamos a nuestro Google Drive, aquí en Whisper, la carpeta Whisper, vemos que ya tenemos el archivo MP3 subido, que yo no lo he subido aquí directamente, sino que lo he subido directamente desde esta tarea. Bien, pasamos al siguiente paso, le damos a ejecutar y tenemos aquí varios pasos. Lo que estamos es ejecutando Whisper con el destino, la tarea, el lenguaje, el modelo, todos los datos que tenemos que ir seleccionando. Todos estos parámetros que le pasamos aquí del parámetro de idioma, modelo, etcétera, los habremos definido aquí atrás. Antes de ejecutar esta tarea, por defecto son correctos todos los datos que tenemos aquí, pero si no fuesen correctos estos datos, aquí es donde los modificaríamos. La tarea que le he marcado es transcripción y traducción, pero podríamos elegir solo una de las dos. El modelo es el mayor, tenemos aquí varios modelos. Idioma por defecto español. Si nuestro audio no estuviese en español, seleccionaríamos inglés o autodetect. Vemos aquí que nos está ejecutando la tarea, ya ejecutando Whisper directamente, y una de las primeras cosas que hizo fue descargarnos todo el modelo, 2,87 gigas. Con esto nos lo está descargando directamente en el Whisper, perdón, en el Colab sin tener que ejecutarlo nosotros en local. Y otra de las cosas que podemos ver es que estamos ejecutando dentro de una máquina que tiene más de 12 gigas, prácticamente 13 gigas, y esto de RAM,
pero de GPU tenemos 15 gigas. Si esto lo tenemos que hacer en local, bueno, en este caso podríamos tener sí, una GPU de esa potencia o superior, pero la estamos dedicando totalmente a la tarea. En este caso, mi GPU, si la comprobamos, vemos que no está ejecutando prácticamente nada. Como vemos, estamos tirando de la GPU de Google y si vemos la GPU local, aunque en este caso sí tenemos una NVIDIA de 16 gigas de RAM dedicada, pero prácticamente no está haciendo esfuerzo ninguno, o por lo menos no lo está haciendo en este trabajo, sino en la grabación de vídeo, en todas las demás tareas que estamos ejecutando, que son en este caso bastante simultáneas, pero en cuanto a la transcripción, no estamos haciéndole trabajar nada a la GPU porque estamos utilizando la de Google. Y como vemos aquí, ya empieza a realizarnos todo el trabajo de transcripción del vídeo. Una cosa, bueno, todo el texto. Y esa copia después se copia, perdón por la redundancia, este archivo se está moviendo directamente a nuestro Google Drive. Esta es la transcripción del vídeo, el texto, lo que yo he hablado en ese vídeo en español directamente. Que como podemos ver aquí, si nos vamos al Whisper, ya tenemos el archivo TXT, el archivo de subtítulos en formato SRT y en formato VTT. Nos pueden interesar los tres, podemos incluso tener más formatos, menos, en este caso solo estoy cogiendo los tres con el script, como podéis ver, y en realidad el que voy a utilizar para los subtítulos de mi plataforma va a ser este archivo, el VTT. Si volvemos a la tarea que se sigue ejecutando aquí, ya vemos que empieza a realizar la traducción de los textos y así yo grabando el vídeo solo en español acabaré teniendo los subtítulos en español y los subtítulos en inglés. Incluso estos subtítulos antes lo que hacía era subirlo a YouTube y que YouTube se ocupase de los subtítulos, pero tienen mucha mejor calidad. He comprobado que son una maravilla como hace la transcripción Whisper e incluso también la traducción. Con lo cual, grabando el vídeo, enseguida tendremos directamente los subtítulos con nuestro archivo para subir a la plataforma de una gran calidad. E incluso a posteriori, aunque por ahora no lo contemplo, ahora mismo estoy grabando los vídeos solo en español, pero a posteriori podría hacer que con una voz de IA me subtitule, coja estos subtítulos en inglés y tener los dos idiomas en español y en inglés sin yo hacer esa traducción en inglés. Bien, vemos que ha acabado esta transcripción y traducción. Le ha llevado 5 minutos 27 segundos, teniendo en cuenta que se ha tenido que descargar estos 2,87 gigas y ha realizado todo este trabajo. Si volvemos ahora directamente, ya no necesitamos ejecutar el paso 1 porque ya tenemos enganchado el Google Drive. Nos vamos al paso 2 y subimos otro MP3. Entonces el trabajo será mucho más rápido porque ni ejecutamos el paso 1 y en el paso 3, este paso de aquí, tampoco tenemos que descargar estos 3 gigas, con lo cual vamos a acelerar más este proceso. Y como vemos los resultados, aquí tenemos los resultados en español y si nos vamos a inglés, aquí los tenemos los resultados en inglés. Como podemos ver, si le damos doble clic, aquí tenemos el texto. Los archivos, bueno, VTT tendríamos que abrirlo con un editor adecuado para verlo, pero bueno, a fin de cuentas vienen siendo estos mismos textos, pero con la transcripción de los tiempos en un formato, en otro distinto en SRT. Lo mismo en inglés, que aquí tenemos directamente las traducciones de nuestro texto. Este es el proceso de transcripción y traducción. Lo que sí que hago yo a posteriori es un retoque de este texto que vamos a ver ahora. Antes de ver el retoque de los archivos, vamos a fijarnos de nuevo en esta tarea y lo que creo que no os he comentado es que cuando vengáis aquí, desde que tengáis la traducción, descargaros los archivos, tanto los de español como los de inglés, porque cuando volvemos a ejecutar esta tarea, como podéis ver aquí, evidentemente esto lo podéis retocar, yo lo que hago es, si existe la carpeta, las elimino. Aquí tenemos el RM Tree
con lo cual voy eliminando las carpetas antes de volverlas a crear, con lo cual esas pasan a la papelera, no hay problema, siempre podemos recuperar los archivos de ahí, pero una vez hecha la transcripción, descargamos los archivos y volvemos a por la siguiente transcripción. Bien, realizada la transcripción, el siguiente paso es retocar esa transcripción, que en muchos casos no tengo que modificar nada, pero yo lo que hago es cogerme los archivos. Bueno, he cogido los SRT, pero en realidad me he equivocado. Los que estoy utilizando son los VTT y aquí vamos a coger el primero también. VTT, VTT, quitamos el SRT, quitamos el SRT. Yo estoy utilizando Cloudflare Stream y utiliza este tipo de archivos de subtítulos, VTT, que como veis tiene el tiempo y tiene el texto y aparte, bueno, podríamos darle también más formato, una serie de opciones. Si hay algún texto que detecto aquí ya que habría que cambiar, puedo buscar y sustituir todos directamente. Lo abro aquí en el Visual Studio Code o en cualquier otro editor que vosotros queráis. Estoy ahora mismo con el texto en español, por ejemplo, JIT, tal como lo pronuncio yo, seguramente incorrecto, me lo está escribiendo mal, me lo está escribiendo con J. Puedo buscar en todos los archivos y sustituir, ya sé que me lo está haciendo siempre así. En el resto, yo lo que hago es seleccionar todos, una vez tengo el archivo, seleccionar el texto completo y pulsando Control Q me lo lleva a el Language Tool, bueno, la herramienta esta que utilizo, que para mí es una maravilla, para el navegador y para todo, que me detecta varios idiomas, sabéis aquí 725 palabras, y bueno, me es muy fácil echarle un vistazo rápido, evidentemente me va a marcar todas las flechas y algunas palabras que no reconozca, pero me es muy fácil buscar aquí, Release Note o aquí a la derecha. Y así rápido podemos comprobar si hay algún texto que esté incorrecto, que nos falte algo y con una mirada rápida nos puede faltar alguna coma o algo, es decir, nada. Si tuviese cualquier cambio lo realizaría aquí, lo voy marcando aquí a la derecha y le doy enviar texto a y me lo vuelve a donde estaba. Lo mismo con el texto en inglés, que es tan fácil como seleccionar todo, control Q, y como veis me está detectando el idioma, ahora mismo me coge gallego, pero evidentemente cambia a inglés. Los tres que estoy utilizando normalmente son español, gallego e inglés. Le damos un vistazo rápido y, por ejemplo, aquí me marcaría que una coma antes, si queremos ponerle la coma, same color, dependiendo de color es inglés americano. Si cambio a inglés americano no me lo pone como error y en el inglés de Gran Bretaña sería color. Entonces, según lo que tenga definido en las opciones, me va a coger uno u otro. Whisper me coge el inglés americano. Todo esto sería un vistazo rápido y aunque pueda parecer bastante lío, tan pronto nos acostumbremos, al final son unos segundos de revisión, una revisión muy rápida, enviar texto a, desde que estamos aquí guardar y ya tenemos nuestro texto transcrito directamente del vídeo, traducido al inglés y en los archivos VTT que podemos subir directamente a nuestro vídeo. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis al respecto, lo que sea, tanto del collab como de Whisper, de todo el proceso, me preguntáis y estaré encantado de responderos. Desde luego, este es un proceso que para mí me parece sumamente rápido, útil y efectivo, con un muy buen resultado, pero que cada uno lo puede adaptar cambiando el script, cambiando su flujo de trabajo a otro o, por ejemplo, no subir desde aquí el archivo, sino subirlo directamente al Google Drive. Todo esto ya cada uno lo adapta como mejor prefiera. Un saludo.